Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el doctor Santiago García, presidente del Colegio de Economistas, para hablar sobre las perspectivas y cuáles son los retos en la parte económica, principalmente para el gobierno nacional. Doctor García, muy buenas noches. Fausto Yepes lo saluda. Fausto, buenas noches. Gracias por la invitación a todos los oyentes, a la gente que nos ve en FM Mundo. Gracias y bienvenido. La reactivación económica es uno de los temas que más se ha hablado durante estas últimas horas, aún más ahora que comienza este 2022. Hay algunos retos para el gobierno nacional, pero ¿cómo hacer para manejar esta reactivación versus las restricciones que ya existen, por lo menos durante estas primeras semanas? ¿Cuál es el punto medio? Bueno, yo creo que esta es la pregunta central a los ciudadanos. ¿Cómo hacemos para que la reactivación de la economía del Ecuador tome fuerza? Nosotros creemos desde el Colegio de Economistas Pichincha, yo me dedico a la actividad académica también, hacemos seguimiento permanente de la economía nacional. El 2021 finalmente la economía crecerá un 3%, un 3,5%, de acuerdo a datos del Banco Central, y este 2022 crecerá un poquito menos, 2,5%. Entonces yo lo que digo, para no confundir a nuestros oyentes, a la gente que nos escuche, que quiere un mensaje claro, directo, es que el Ecuador está en un proceso de recuperación, eso no hay duda, pero es un proceso de recuperación lento. Crecer al 3% no creo que sea suficiente. Claro, diría alguien, bueno, pero tampoco no sea tan exigente, peor sería estar en crisis. Sí, es bueno que el país se recupere, pero creo que en ese sentido, la pregunta es relevante: ¿cómo hacemos para que esto tome más cuerpo, más fuerza y lleve al punto a donde los ecuatorianos nos interesa la posibilidad de que haya empleo para nuestros jóvenes, para que haya oportunidades para mujeres, en fin, para los sectores más vulnerables? Entonces, Fausto, no hay duda, el país se está recuperando, pero hay que agregar eso, se está recuperando lentamente. Y no es porque no queramos y no solo porque queramos achacarlo al gobierno. Estos son temas un poquito más estructurales, más complejos. Llevamos larga data, del 2015 en adelante, un proceso de recesión económica. Pueden escucharme, ciudadanos, sí, son más de 7 años que la economía no ha funcionado bien y que hemos tenido serios problemas. Por eso uno puede entender, por ejemplo, cuestiones como que de gran parte de los ecuatorianos, más de 5 millones, están en el subempleo y en el empleo informal. Pero da la impresión, no es casualidad. Sí, claro, doctor, pero da la impresión como que incluso las autoridades dan 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Hablamos en el caso de la reactivación, se planifica una reactivación económica, se abren los comercios, se dispone cierto aforo limitado, después llega el COE con disposiciones a veces contradictorias, por un lado. En el caso también, por ejemplo, de las decisiones económicas, se comienza la reactivación y pasa una ley tributaria con más impuestos, la gente se restringe y la gente evita gastos, la gente la economía se contrae, también a la par se incrementa el salario básico unificado, muy bien para los trabajadores, pero hay sectores empresariales a los cuales se les ha complicado, al menos así lo han dicho. Entonces da la impresión como que se da 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Así es un poco más complicado avanzar. Sí. Ahora, el manejo económico siempre será difícil para un país en desarrollo como Ecuador o los países latinoamericanos. Y aquí yo siento que hay 2 fuerzas que están presionando hacia el funcionamiento económico. La una fuerza es interna. No logramos despegar a la economía, en parte también por el COVID, por el tema de las medidas de aislamiento social, por la incertidumbre que crea, ¿no?, internamente. Si teníamos planificado salir de vacaciones, usar lo que más podamos, nuestros pocos ahorros, por ejemplo, no se lo pudo hacer a cabalidad este fin de año. Entonces, claro, está pesando y está pegando todavía el tema de la pandemia COVID-19. Y también a nivel externo, acabamos de ver prácticamente los aeropuertos internacionales de gran parte del mundo están con muchas restricciones, se suspenden vuelos, se cierran las fronteras, y eso obviamente, si nosotros queremos vender chocolate a Estados Unidos, pues obvio que vamos a vender y estamos vendiendo menos. Y así sucesivamente, Fausto, para entender esta complejidad.
Ahora, yo creo que lo importante en este momento es proyectar un poco el análisis hacia el 2022, ver qué es lo que pasó en el 2021 y proyectar para los próximos años, incluido el 2022. Yo creo que ahí intervenimos dos, uno el gobierno y otro la sociedad. El gobierno, a través del presidente electo, el presidente Guillermo Lasso, yo creo que está apuntándole a la reactivación económica bajo una estrategia que tiene unas cosas positivas y unas cosas complejas, unos bemoles, unas marchas, como muy bien lo dice, hacia atrás. Creo que la estrategia está apuntando a que la reactivación económica se fundamente, se sostenga, por ejemplo, en el comercio exterior, en las exportaciones. El 2020 las exportaciones nos salvaron de la debacle, fueron de los pocos sectores que lograron, no es que ganaron y fueron los grandes ganadores, pero se sostuvieron, el camarón, el pescado, los productos alimenticios, nuestro cacao, en fin. Entonces, el 2021, de las cifras que tenemos ya un poco para visualizar lo que pasó el año anterior, no más, vuelve el sector exportador a ser parte de esa reactivación. Y me parece, si uno mira las cifras ya muy técnicamente, el 2022 y de aquí en adelante la estrategia es a sostener al sector exportador como el capitán del barco que nos va a llevar hacia la recuperación económica. Eso es bueno decirlo y es bueno tenerlo presente porque ya salen algunas conclusiones. ¿Y cómo hacemos para que este sector exportador sí sea fuerte, se sostenga en el tiempo, que la pandemia del COVID no sea de tal naturaleza que destruya las posibilidades de crecimiento económico? ¿Cómo no podemos ser de alguna manera menos vulnerables? Porque al ser el sector externo el que domina el crecimiento económico, nos hace de alguna manera más vulnerable. Entonces menciono eso porque esa es un poquito la parte técnica del análisis. Estamos un poquito empujando al carro, llamémoslo así, del Ecuador a través de un motor que se llama el comercio exterior, y menos el comercio interno, y menos la producción interna, y menos la inversión interna. Por eso entonces ahí creo que si la... Sí, por eso precisamente un poco para mencionar, no sé, los 5 ejes principales en el ámbito económico en los que podría o debería manejarse el gobierno. ¿Cuáles son los 5 ejes prioritarios para el manejo económico? Entonces, sí, un poco cierro, Fausto, la idea. Lo que estaba diciendo es, un eje prioritario para el gobierno, lo está planteando así por su estrategia, es el comercio exterior. Tanto importaciones como exportaciones. Las importaciones se están liberalizando más. Eso tiene sus cuestiones a favor y en contra, ¿no? En el sentido de que una importación puede competir con la producción nacional, pero estamos en ese proceso. El otro proceso es la apertura de mercados. Se espera que en enero de este año se cierre la negociación con México, algo que no ha sido posible cerrarlo en 20, 30 años que se ha venido hablando de una negociación con México, y al parecer se va a cerrar en enero de este año, ¿no? Lejos. Hoy, en estos días, en estas semanas, posiblemente quede cerrado. Entonces, eso, Fausto, es la primera estrategia. La otra estrategia que me parece que el gobierno está siguiendo es un poquito ir a paso lento en materia de inversión pública. Y ahí sí, esos compromisos con el Fondo Monetario, de su propia ideología, que reduce el gasto público. En parte estamos de acuerdo, no se puede tener un gasto público explosivo ni excesivo, pero la principal variable que lo vienen haciendo gobiernos de izquierda y derecha es reducir a mínimos la inversión pública. Y la inversión pública es la que genera, por ejemplo, oportunidades para la construcción, un sector alicaído, ya llevamos 8 años, un sector de la construcción que no logra recomponerse. Entonces, Fausto, yo diría el segundo elemento es de esto, de tener un manejo muy restrictivo del gasto público. Bueno, tampoco es que hay recursos públicos suficientes, pero hay que anotar la prioridad, un poco el manejo económico va hacia lo que es un manejo muy, muy restringido del gasto público. Por eso no hay obra pública, por eso no hay pues grandes ejecutorias en lo que se necesita en infraestructuras, aunque ha habido ciertos recursos para vacunación, pero yo trato de ser lo más objetivo posible. El tercer elemento que vemos en el país es que se está apuntando un poco a sostener la inversión, sobre todo un llamado a la inversión extranjera, y ahí me parece que se ha hecho algunas cosas importantes vinculadas a, de alguna manera, tranquilizar al país, mostrar un gobierno serio, una estructura legal que más o menos funciona para atraer a la inversión extranjera. Pero ahí me parece que debe esforzarse más el gobierno para fomentar sobre todo la inversión nacional. Para mí es clave eso. Antes de que llegue la inversión extranjera, que esperamos que llegue,
Pero el más convencido de la inversión tiene que ser el inversionista nacional. Ahí se genera empleo. Si viene inversión extranjera al petróleo, claro, nos genera divisas, pero no empleo. El sector petrolero no es pues grande ofertante y gran generador de empleo, no. Entonces, en fin, Fausto, ese es un punto también a discutir, que el fomento de la inversión tiene que centrarse en la inversión nacional. La ley tributaria que se pasó por Ministerio de la Ley en diciembre, sí hay una cuestión importante. Por ejemplo, se quita una serie de claros oscuros ahí, que te doy un incentivo, que te quito si inviertes en el Carchi un incentivo, si inviertes en Macará, al final ni ha funcionado bien, y hoy simplemente la ley dice, si es inversión nueva, pues pague 3 puntos menos del impuesto a la renta y punto. Eso es un tema favorable y eso es un eje que creo. Un cuarto eje que yo encuentro y me parece ese sí, no hay donde discutir, es importante, relevante, pero creo que hay que ponerle más fuerza, es el tema de la desburocratización de trámites. Se habla de que hay 50, 60 trámites en Quito para echar a andar un negocio formal. Para trabajar informalmente podemos hacerlo en 5 minutos, pero para trabajar formalmente necesito permisos del municipio, de salud, del bombero, en fin. El servicio de rentas internas, que también para sacar facturas supuestamente hay servicios en línea que no funcionan completos, también es parte de la inseguridad que se genera. Exactamente. Y si uno habla, ¿de qué estamos hablando, Fausto? De la recuperación. Entonces es bueno que haya inversión, es bueno que haya reglas de juego financieras claras, es bueno que se abra al mundo, el Ecuador se abra, pero también es esto, pues hay que avanzar en que facilitarle la inversión al inversionista nacional, sobre todo al pequeño y mediano empresario, al emprendedor. Y un quinto eje que creo que no se está trabajando, porque usted me preguntó cuáles son los ejes. El otro eje es los costos financieros, y ahí lo que yo digo es que hay que evitar, no los extremos. Uno, el extremo es no de hacer nada, y el otro extremo es a la fuerza imponer, por ejemplo, que los créditos del sistema financiero nacional, por ejemplo, se definen 6%. No, hay que definir una buena política para que las tasas de interés, los costos financieros, cuando uno usa, por ejemplo, un local comercial y pago con tarjeta de crédito, el costo de intermediación de esa tarjeta de crédito es 7, 8%, es un valor alto. Hablemos de eso, Fausto. Planteémosle al gobierno, digámosle que esas cosas son las que hay que revisar, porque esa es la forma de reactivar con costos financieros un poco más razonables. No a la fuerza, insisto, porque ya el sistema financiero por sí mismo ya tiene suficientes problemas como para que a la fuerza digamos, no, usted me cobra al 1%. Eso lo puede hacer con un subsidio tenaz para la banca pública, y eso también los ecuatorianos vamos a reclamar, que hay que hacer programas bien hechos de crédito, ¿no? Hoy la inflación, Fausto, va a terminar el 2021 al 2%. Si usted presta al 1%, nuestros dólares se pierden, porque ya se comió la inflación. Entonces, Fausto, hay eso, quinto eje diría yo, que algo se ha hecho. En diciembre salió también una nueva normativa de tasas de interés y bajaron un poquito, en un pelín, como decimos, unos centavos, pero yo creo que viendo con objetividad, pero nada que sea atractivo. Que hay que echarle a mirar cuánto pueden resultar o no beneficiosas para el país. Bajaron efectivamente, pero nada que sea o constituya un atractivo para generar empresa, generar empleo. Sí, eso precisamente ha sido el criterio del Colegio de Economistas. Lo que decimos es muy bien, démosle un plazo a esas políticas, Fausto, y a los oyentes, un plazo de 3 meses para que la Junta de Política y Regulación Financiera mire si es que sirve para lo que los ecuatorianos buscamos, la reactivación. Es política, tampoco la política de un día para el otro puede cambiar las cosas. A mí no me desagrada lo que tomó la decisión la Junta de Política y Regulación Monetaria, porque tomó 4 variables para definir la tasa de interés. Nuestro sistema actual de tasas de interés rige del 2007. Yo no soy de las personas que dice que hay que defender las cosas porque hizo un gobierno, no sé qué. No, señores, hay que defender las políticas que sirven. Y las políticas tienen, como las personas, tenemos que adaptarnos a las épocas, a las circunstancias. Y hoy ya no es pues el Ecuador de 2007. ¿Cómo vamos a tener un sistema de tasas de interés hecho por un gobierno de izquierda? Todo lo que queramos, pero hay que ver si sirve o no. Y me parece que la medida que se tomó en diciembre, hay que tomarle el plazo de unos 3 meses, eso sí vamos a estar pendientes para ver cómo funciona. Ya hizo una rebaja pequeñita, pero ya hay unos criterios más objetivos de lo que teníamos anteriormente, y cómo funciona y si es útil
para la reactivación económica. Si en 3 meses vemos que no baja la tasa de interés, no sé, yo diría la palabra exacta es no racionaliza la tasa de interés, no racionaliza ciertos costos financieros, pues habrá que mirar esa política y ver cómo cambiarla. Pero tampoco estoy de acuerdo en que se diga que eso no sirve y hay que votar, no, porque necesitamos un poquito, como el médico nos está dando una pastilla y hay que esperar un rato a ver cómo reacciona el cuerpo social en este caso de la... Son 5 ejes, Fausto, muy buenas sus preguntas. Ahí estamos. Nuestro pedido es que cómo aceleramos a la economía. Esta recuperación no es que sea, ¿cómo decirlo? Eso, ¿no? Es peor estar en crisis, sí, pero es insuficiente. Y ahí ya nos corresponde, entramos al otro actor, que somos nosotros, la sociedad. ¿Y cuánto estamos la sociedad dispuestos a aportar? Y ahí un poco vendría la última pregunta, doctor García, es ¿cuánta capacidad tiene el gobierno para gobernar, para llegar a acuerdos? Hablamos de la ley tributaria, pero bueno, pasó por el Ministerio de la Ley sin acuerdos o consensos con otros sectores políticos. Hay el incremento al salario básico unificado también llegó como parte de una oferta de campaña que hizo en su momento el ahora presidente Guillermo Lasso, pero algo con lo que no estaban de acuerdo un sector de la sociedad. Como que esa capacidad de gobernar, como que esa capacidad de llegar a acuerdos no está todavía consolidada, de hecho no está, y este año seguramente exige mucho más retos para lograr cumplir con esos ejes que usted mencionaba. Sí, en eso creo que el mensaje hay que ser directo al gobierno. No puede pasar lo que pasó finalmente al final del año anterior, donde por Ministerios de la Ley pasó una reforma tributaria. Yo tuve la suerte de estar en la Comisión Económica en representación de los colegios profesionales. Nos reunimos con empresarios. Ni el propio empresario sabía las características y los detalles de la reforma tributaria. Entonces eso no puede pasar. Hoy estamos a puertas, entiendo que primero una ley de incentivo de inversiones, por favor, eso tiene que consensuarse. No mirar solo, por ejemplo, a grandes empresas transnacionales, el incentivo tiene que serlo. Yo soy directo en eso. El primer inversionista en el país tiene que ser el ecuatoriano. Que ahí venga inversión extranjera, sí, en minería, en petróleo, está bien. Si no, decimos que no. Pero miremos casa adentro, ¿qué necesito para que haya inversión nacional, que es la que genera empleo? Segundo, Fausto, ya no podemos pasar por esta mala actuación de la Asamblea Nacional. También estamos exigiendo al menos una mini agenda de trabajo el 2022 a la señora Iory y a los jefes de las bancadas de los diferentes partidos, de izquierda, de derecha. Ejecutivo y legislativo nos están debiendo. Propuesta. Ejecutivo y legislativo nos están debiendo. Sí, nos están debiendo y ya no creemos que nos tomen el pelo como nos hicieron en diciembre, sino que requerimos más consenso, porque finalmente la política pública para que sea sostenida también tiene que ser legítima. Y legítima es cuando nos sirve, cuando estamos dispuestos a respaldar una medida que es útil. La gente cree que hay que respaldar una medida porque es de un gobierno. No necesitamos eso. Necesitamos, por ejemplo, un joven que nos escuche hoy. ¿Qué necesita? Una oportunidad de empleo. ¿Y eso qué es? Pues eso se hace con política pública, con política económica. Y reforma laboral, que es otro de los temas pendientes también de este gobierno. Exactamente. En eso, por ejemplo, en deuda nos habían ofrecido a la opinión pública, a los movimientos sociales, a los cuerpos de colegios profesionales, que se nos haría conocer previamente las propuestas de reforma laboral, que a mí me parece fundamental. Eso es un tema clave para facilitar y acelerar el crecimiento económico. Vamos 3 días del enero de 2022, ese ofrecimiento es mínimo 4 meses desde el año anterior y no conocemos la propuesta en firme. No sé, Fausto, yo diría que como que se tiene un poco de miedo a la sociedad civil, a las organizaciones, para poder enfrentar. Si una medida no está bien, pues lo bueno es enfrentarla, debatirla. Ahora, si hay otras cuestiones, otros discursos más partidarios, pero eso lo dejamos a los políticos. Pero el resto de sociedad, y si hay otros intereses ya más partidarios y políticos, pero la sociedad nos interesa debatir, nos interesa proponer, por ejemplo, en materia de, ya no fue posible todo lo que quisimos proponer en materia de reforma tributaria, pero esto no puede pasar de nuevo con la reforma laboral, Fausto. En eso sí seremos exigentes. Mi discurso y mi mensaje, aprovecho esto para el movimiento indígena, juntar con los otros movimientos sociales. O sea, la lucha no se le hace solo, señores, la lucha es por el pueblo ecuatoriano y eso no importa el color de la piel, aquí lo que importa es
cómo salimos todos en grupo, en sociedad conjunta hacia adelante. El resto es vacío, es vacuo. Son discursos que no sirven. Esperamos que nos entonces, que nos desunen. Sin duda, sensatez por parte de organizaciones sociales, poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, y también que no pasen leyes con abstenciones ni silencios. En todo caso, esperemos que los ejes de alguna forma se cumplan por bien de todos. Doctor García, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto. Una buena tarde y una buena noche para todos. Gracias, igualmente. Ha sido el doctor Santiago García, presidente del Colegio de Economistas, hablando sobre las perspectivas y los ejes económicos que deberá adoptar el gobierno para mejorar la situación y superar la crisis en nuestro país. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.